dice el texto de Isaías. ¿No lo sabían? ¿No habían oído hablar de eso? ¿No se los enseñaron desde el comienzo para que entendieran cómo se fundó la tierra? Él vive más allá del techo de la tierra. Desde allí, sus habitantes parecen hormigas. Ha estirado los cielos como una tela, los ha extendido como una carpa para vivir. Reduce a la nada a los grandes y hace desaparecer a los gobernantes de la tierra. Apenas han sido plantados o sembrados, apenas su tallo ha echado raíces en el suelo, sopla sobre ellos y se secan, y un viento fuerte se los lleva como una paja. ¿Con quién podrán ustedes compararme? ¿O quién será igual a mí?, dice el santo. Pongan la cara hacia arriba y miren. ¿Quién ha creado todos esos astros? Él, el mismo que hace salir en orden su ejército y que llama a cada estrella por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso que ninguna se hace la desentendida. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Yahvé no me mira, y mi Dios no se ocupa por mis derechos. ¿O acaso no lo sabes? ¿O acaso no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Es palabra de Dios. Vamos a leer Salmo 147 del 1 al 11. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarle. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía las lluvias sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Corintios 1, 9 del 16 al 23. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré,
pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que estén sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es palabra de Dios. Vamos a Marcos 1. Vamos a ver de los versículos 29 al 39. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo, Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejó a hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscarle, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús le respondió: vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para esto he venido. Y fue por toda Galilea, predicando, proclamando en sus sinagogas y expulsando demonios. Esta es palabra de Dios. Hoy día encontramos nosotros a nivel empresarial, los que hemos tenido que trabajar con diferentes tipos de empresas, muchos programas que siempre están enfocados a reencontrar la misión de la empresa. Una de las fallas de las empresas hoy en día es que se desvíen de su misión, y cuando se desvían de su misión, entonces generalmente empiezan a perder plata, o empiezan a no ser productivos, empiezan a no ser eficientes. Entonces buscan siempre enfocarse en la misión. Y me parece muy interesante porque uno se pone a ver este evangelio, y ya desde ese entonces estaba muy clarito lo que es el enfoque en la misión por el Señor Jesús. Nosotros vimos hace 8 días con Darío cómo Jesús, una jornada que empieza en la mañana, empieza el sábado en la mañana y termina el domingo. Y el sábado en la mañana, Darío nos comentaba hace 8 días que el Señor Jesús sanó a un endemoniado, o le sacó el demonio. Y posteriormente, cuando sale de esa sinagoga, entonces el Señor Jesús se va a casa de Simón, Pedro, y allí sana a su suegra.
y luego sale. Entonces vemos que Marcos lo que quiere narrarnos aquí es más o menos lo que es un día en la vida de Jesús, un día típico en la vida de Jesús, y cómo se va a desarrollar su misión de ahí adelante. O sea, él comienza predicando la buena nueva, expulsa demonios, ora al Padre en solitario, da instrucciones a sus discípulos. Así que este día es como un día típico que nos da la muestra de cómo va a ser el ministerio del Señor Jesús de ahí en adelante. Es como el programa de su vida ministerial. Ya vimos que el Señor había sanado a un endemoniado, o lo había liberado en la sinagoga en la mañana, y ahora sale a casa de Simón y Andrés, de Simón Pedro y Andrés. Y es interesante porque vemos que Jesús pasa de un lugar oficial del culto, que era la sinagoga, a una casa de familia, donde allí también empieza a desarrollarse su ministerio. Y es muy interesante porque si nosotros nos damos cuenta, la iglesia cristiana no se desarrolló en las sinagogas ni se desarrolló en templos. La iglesia cristiana empezó a desarrollarse fue en casas de familia, muchas veces en la clandestinidad, porque recuerden que después vinieron tiempos de persecución grandes, y en las casas se reunían, en las casas compartían, y Jesús también fue muy retirativo en el ministerio íntimo, en las casas. Entonces vemos dos ministerios o dos formas del Señor Jesús expresar su ministerio. Uno era en público, donde las multitudes seguían a Jesús, donde querían algo de Él, y otro era en privado, donde el Señor Jesús enseñaba, donde el Señor Jesús departía, donde daba instrucciones, donde estaba con los suyos, los cercanos, los que le seguían. Hace apenas unos versículos nosotros vimos que Simón y Andrés dejaron sus redes para seguir a Jesús. Jacobo y Juan dejaron a su padre, pero sin embargo vemos que esta historia se desarrolla en el hogar de Simón y Andrés. O sea que es muy interesante porque de todas maneras ellos no habían abandonado todo, ellos no habían dejado, como dice la palabra, habían dejado todo atrás, pero sin embargo estaban pendientes de su casa. O sea, eso yo pienso que es más bien un tema de prioridades para ellos. ¿Cuál fue la prioridad de ellos de ahí en adelante? La prioridad de ellos fue seguir al Señor Jesús. Es difícil pensar que ellos hubieran abandonado a los suyos, ¿no? Y los hubieran dejado a su propia suerte. Y si Simón le pide que sane a sus suegras porque de alguna forma él estaba encargado de ella todavía. Y allí en la casa de Simón y Andrés, el Señor hace su primera curación, o su primera sanación de una enfermedad. Esta escena es breve, así como nos explicó la vez pasada que era Marcos. Marcos era así, todo rapidito, muy conciso. Es una escena tierna, donde nosotros vemos una señora enferma, en necesidad, que era la anfitriona de la casa, que estaba impedida de atenderlos, y el Señor Jesús le estira su mano y dice que inmediatamente la fiebre desaparece, y enseguida ella entra a servirlos. Y si nosotros nos acordamos cómo era la cultura judía, era muy importante para una mujer de casa atender a sus invitados, era muy importante. O sea que el Señor Jesús la sana y ella simplemente retoma sus labores cotidianas. Estos pasajes hoy en día causan mucha controversia por aquello del sexismo y del papel de la mujer, ¿no? Pero debemos entender que en ese entonces la cultura judía era así, y ella era la responsable de atender a los invitados. Así que el Señor la sana y de inmediatamente ella retoma su vida
normal, sus actividades normales. Y lo interesante es que en Marcos, cuando hablan de un milagro, que sobre todo cuando son sanidades, después viene la confirmación de que esa sanidad ocurrió. Entonces en ese caso fue, y el Señor la sanó, y luego ella servía. Quiere decir que esa sanidad fue una sanidad efectiva, porque inmediatamente ella les estaba sirviendo. Así que parece ser que una conclusión lógica aquí es que el servicio al Señor Jesús es una forma lógica de agradecimiento a Él, o por lo menos debía serlo, porque precisamente el Evangelio, la buena nueva de Dios, lo que nos da a nosotros es una salvación que es gratuita, y la respuesta de nosotros es el servicio al Señor, el amor al Señor y seguirle también de esa misma forma. Así que pienso yo que el agradecimiento es una parte muy importante de nuestra relación con Dios. En la escena siguiente, al final del día, nos habla de una cantidad de personas que se agolpan a la puerta de esta casa. Dice que todo el pueblo, no creo que los pueblos fueran muy grandes en ese entonces, pero se corrió la voz de que el Señor Jesús hacía sanidades, hacía curaciones, y toda la población estaba necesitada, quería de alguna forma que Él les sanara, que Él les curara, querían llegar de alguna forma a Él. Dice que el Señor Jesús pues les sanó, a muchos los sanó, a muchos les expulsó demonios, y al día siguiente, muy de mañana, Jesús dice que se va a un lugar desértico. Ahí la palabra que usan es una palabra que significa desierto. Es la misma palabra que se usa desde el desierto donde estuvieron los israelitas, pero alrededor de Cafarnaúm no había desierto. O sea que ahí lo que quieren decir es un lugar solitario, un lugar a solas, un lugar apartado. La traducción que yo leí dice en un lugar solitario, apartado, para orar al Padre. Y aquí nosotros tenemos claves muy importantes que vamos a retomarlas una a una, de lo que es el ministerio del Señor Jesús y de lo mismo lo que es el ministerio de nosotros, porque el Señor Jesús fue predicando pueblo a pueblo, predicando la buena nueva, predicando la palabra de Dios, y después en la gran comisión le encargó eso a sus discípulos, y también nos lo encargó a nosotros, y fue ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, hasta el último ser humano de la tierra. Y esa es la misión, ese es el objetivo del ministerio del Señor Jesús. Miremos una a una las partes que nos narra, digamos, esta jornada del Señor Jesús y lo que era típico para Él. La primera es orar al Padre en solitario. Es muy importante la oración a solas con el Señor, porque la oración es el momento donde nosotros encontramos intimidad con Dios. Es el momento donde nosotros podemos desfogarnos delante de Él, donde podemos dar gracias, donde podemos llorar, donde podemos estar contentos, tristes, pero sobre todo donde nosotros podemos expresar de todo corazón nuestra necesidad de Él. Y es muy importante que ese ejercicio se haga diario también por nosotros. El Señor Jesús, siempre que iba a hacer algo importante, Él tenía tiempos de oración solos. Y dice que muy de madrugada.
Me imagino que en el día a él le quedaba muy difícil sacar un tiempo a solas, así que le tocaba muy de madrugada, donde nadie lo molestara, donde él estuviera en un lugar desierto, y entregarse a ese tiempo de oración. Hoy en día nosotros mezclamos el tiempo del estudio de la palabra y el tiempo de la oración, y a veces es lindo poder orar con base en la palabra, pero qué importante es nosotros poder desarrollar nuestra relación con Dios en torno a la oración, porque es en la oración donde nosotros recargamos fuerzas, donde nosotros recargamos las baterías. Dice en la lectura que hizo José ahorita, dice: Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Es muy importante entonces poder ir a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestros pensamientos delante del Señor, porque en medio de la charla, en medio de la conversación es que las relaciones crecen. Las relaciones crecen cuando hay una interacción. Y si nosotros tenemos contacto con la palabra y tenemos oración, estamos teniendo interacción con el Dios vivo, con el Dios creador, como lo describe en el Salmo, ¿no? Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, pero es con quien tenemos nosotros comunión íntima por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos acercó nuevamente a Dios para poder tener una relación íntima con Él. Así que la oración nos carga de energía, nos da fe, nos da fortaleza, nos da convencimiento, nos da valor. Es importante el valor, ¿no? Hoy día estamos llenos de temores, pero la oración nos da valor, confianza, también nos da amor por los demás. Y la oración es donde nosotros somos impregnados de muchos de los atributos de Dios mismo. El Espíritu Santo nos da la paz, la paciencia, el gozo. Todos esos atributos que son de Dios, también podemos ser impregnados. Porque cuando nosotros estamos orando, estamos expresando nuestra necesidad de Dios. Si nosotros vemos la fortaleza, el poder de nuestro Señor Jesucristo en medio de su ministerio, no fue porque Él fuera Cristo o porque fuera el Hijo de Dios, fue porque Él tenía una relación íntima con su Padre, y la relación íntima que tenía con su Padre era a través de la oración. Por eso vemos que Él siempre, antes, como ya lo había dicho, de cualquier cosa importante, Él oraba profundamente a nuestro Señor. Así que el poder y toda esa convencimiento de la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo venía de esos tiempos de oración y a solas con el Padre. Así que es muy importante esta parte, muy importante. La oración no solamente para momentos de calamidad y de urgencia, porque parece lógico. Siempre que estamos pasando por alguna necesidad, alguna calamidad, alguna urgencia, ahí es cuando nos acordamos de orar profundamente, ¿no? Cuando los hijos salen, cuando tienen un problema, cuando tenemos problemas económicos, ahí estamos de rodillas.
pero es tan importante simplemente para la vida diaria, para el convencimiento diario, para la fortaleza diaria, la oración. Otro de los puntos que vemos ahí es expulsar demonios y curar enfermedades. La gente esperaba hasta las 6 de la tarde, recuerde que era sábado, y después de el sábado iba desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces esperaban hasta que oficialmente terminara el sábado, y iban a donde Jesús. Dice que le trajeron a todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, a la casa donde estaba Jesús, y dice que toda la ciudad se agolpó a su puerta. Jesús una de las características que tenía Jesús es que ve la necesidad de la gente. Él se movía mucho a misericordia, mucho a compasión por las personas que estaban necesitadas. Y una enfermedad siempre es un motivo de necesidad, siempre es necesidad. Muchos de ellos tenían hijos enfermos, esposas, y de pronto familiares a punto de morir. Y muchos no podían estar en sus funciones normales, las funciones normales de ser esposos o ser hijos o en el trabajo. Y hay que recordar que en ese entonces pues no estaba desarrollada la medicina como está hoy en día, no se tenía el conocimiento de médico que teníamos hoy de las bacterias, de todas estas cosas. Entonces muchas de esas enfermedades de pronto sencillas hoy en día eran muy peligrosas en ese entonces, muy peligrosas en ese entonces, porque no existía la penicilina, no existía ningún tipo de estos apoyos. Y una de las cosas que nos dijo Darío, muchas de esas cosas se atribuían a cuestiones espirituales, como demonios y cosas de estas. El pueblo entero escuchó el rumor de que había un sanador, de que había un gran profeta que sanaba, y obviamente en medio de esa necesidad ellos acudían. Ahora me parece interesante porque hoy en día también ocurre esto, ¿no? Hablan de, oiga, este tipo de allí, o tal doctor, o este persona es el duro para eso, y allá llegan todos cuando hay una enfermedad de este tipo. Y aún a nivel espiritual, ¿no? Muchas personas ofrecen, o hay campañas de sanidad, campañas de sanación, y muchos llegan allí por las necesidades. Muchas personas lo hacen con una fe de que la persona que está allá tiene el poder para curarles. Y me parece muy interesante que dice aquí una parte que Jesús no dejaba que los demonios dijeran quién era Él, que lo conocían. Y si nosotros vemos durante todo el Evangelio, no solamente a los demonios, a veces a las mismas personas decía, ve, pero no le digas a nadie, a los mismos discípulos, no le digan a nadie que yo hice esta curación, que yo hice este milagro, que yo hice esta sanidad. Y me parece interesante que en medio de todo este poder que desplegaba nuestro Señor Jesucristo, para Él no era importante que esta noticia se regara. Hoy en día eso sería un motivo de publicidad. Uy, no, pero si es que esos son características muy importantes que debemos resaltar, ¿sí? Y publicitarlas. Pero el Señor Jesús mandaba callar. Entonces, ¿cuál era la razón? ¿Por qué el silencio? Porque el Señor no quería beneficiarse de la publicidad que le hubiera dado el saber que Él era una persona con mucho poder, sobre todo para sanar personas. Una de las más importantes, pienso yo, es que es posible que muchas personas vinieran a Él por la necesidad de la sanación.
de ser curados, pero no por la salvación. Y hay muchos pasajes en la Escritura donde narra que Él sanó a muchos y se iban, y no volvían, muy pocos regresaban y le seguían verdaderamente. Entonces empezamos a ver aquí una cosa muy importante de por qué el Señor no quería que esto se supiera. El poder sanador del Señor Jesús demostraba su autoridad, pero podía ser un gran distractor para la verdadera misión que tenía el Señor Jesús, que era la salvación. Llevar el mensaje de la buena nueva a los demás. Y esto podría ser una cosa que, y creo que fue en el mismo Evangelio, algo que causó problemas, porque entonces la gente se agolpaba, o muchos iban detrás de él por el poder que tenía, o porque lo identificaban como una persona con mucho poder, pero muy pocos entendieron realmente que la misión de Jesús era salvarlos, ofrecerles la salvación que Él les estaba dando en ese momento, para volver a tener una relación con Dios Padre, una relación cercana, de padres a hijos. Y otra cosa, pienso yo, es que si ellos en ese momento lo hubieran identificado como el Mesías que estaban esperando digamos en un momento muy temprano de su ministerio, yo creo que todos estaban esperando que se cumplieran todas esas expectativas nacionalistas que tenían. Me imagino que le hubieran puesto a formar un ejército para luchar contra los romanos, para ser liberados y para volver a ser la gran nación que fueron durante el reinado de David, porque esa era la idea, ¿no?, que ellos tenían del Mesías, otro David que llegaba a restaurar el poder y la gloria de el Israel que había caído en desgracia. Eso hubiera sido también un gran distractor para la misión que nuestro Señor Jesucristo tenía. Así que si uno ve estas razones, ya le parece muy lógico porque el Señor Jesús les decía: miren, usted está sano y todo, pero coma callado, así como decimos nosotros. Coma callado, no ande alborotando el avispero, anunciándole a todos que ha sido sanada. Y otra parte aquí importante es, de las que hacía el Señor Jesús, es predicar la buena nueva. Dice: todos están buscando, pero Él les contestó: vamos a otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he venido. Señor Jesús es muy claro. Si nosotros damos ahí como cierto reproche de los apóstoles, ahí no les llaman discípulos todavía, sino dice Simón y Pedro, pero ya sabemos que ellos fueron sus discípulos. Todos te buscan, como de reproche, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí a solas orando? Después vas a tener tiempo para orar, pero mire, hay una cantidad de gente que te está necesitando. Vamos, Señor Jesús, y manos a la obra. Sigue sanando gente. Y Jesús es muy claro, ¿no? Yo no he venido principalmente para eso, para sanar gente. Yo he venido para llamar a la gente al arrepentimiento, para llevar a la gente a la salvación. Y era lo que pasaba, ¿no? O sea, la gente, viendo sus actos de sanidad, podían verlo a él como profeta. En ese tiempo me parece interesante, yo leí una parte donde hablaba que no solamente era Jesús el que sanaba, había muchos que tenían el poder de sanar, muchos curadores, o no se llamaban así, o sanadores, y eran itinerantes y tenían poder. Hablaban de uno
de un José, creo que era ahí, que tenía mucho poder y también muchos seguidores y tenían el poder de sanar. Entonces, como vemos, la parte de la sanación era una forma de mostrar que él venía de Dios, pero no era el objetivo de su misión. El objetivo de la misión del Señor Jesús era predicar la buena nueva de Dios. Y si el Señor hubiera seguido de esa forma, es probable que la gente sintiera que ya una vez satisfechas su necesidad de sanación, ya no necesitaban más de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo quería era que la gente entendiera su necesidad del Dios Altísimo, entendiera la necesidad de arrepentirse delante de Dios y la necesidad de tener una relación personal con Dios, cambiar ese chip que tenían de la forma como ellos estaban viendo a Dios. Así que es muy importante. Uno después ve en un pasaje donde el Señor le habla sobre Cafarnaún, ¿no? Que habla, ay, Cafarnaún, tantas cosas que yo he hecho en ti, y mejor dicho es que si Sodoma y Gomorra hubieran recibido lo que tú has recibido, se hubieran convertido hacia Dios. O sea que es muy importante entender que todas esas cosas que hacía el Señor en su ministerio eran muy importantes, pero no eran el objetivo. Muy frecuentemente nosotros como iglesia también nos hallamos a veces un poco perdidos en cuanto a cuál va a ser nuestra misión. Un poco como que, oiga, nosotros ¿qué debemos hacer? ¿Debemos enfatizar la evangelización o el servicio social? ¿Debemos concentrarnos en la sanidad del cuerpo o en la sanidad del alma? ¿Debemos enfatizar la oración o debemos enfatizar la acción? Y si nosotros nos damos cuenta, muchas de estas cosas hay que hacerlas, pero siempre manteniendo el objetivo muy claro, ¿no? Predicar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor. Y hay iglesias que tienen diferentes énfasis. Hay iglesias que tienen énfasis en las sanidades. Y el Señor les ha dado esa potestad y ese poder. Pero es importante que mantengan siempre su visión en compartir la palabra. Para esto he venido. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de Dios y llevar a los más posibles al arrepentimiento y a la salvación que Cristo nos ofrece. Una cosa sí es clara: nosotros podemos orar por una persona, y muchos pueden orar por una persona, y aún esa persona puede no ser sana, porque la sanidad es potestad del Espíritu Santo. Es potestad del Espíritu Santo. Entonces siempre hay una gran probabilidad de que el Espíritu Santo actúe, pero no siempre es seguro. Pero sí una cosa es segura: que cuando una persona va delante del Señor y se arrepiente y expresa la necesidad de Él, esa persona sí va a ser salva. Esa sí es una seguridad que nosotros tenemos. El Señor Jesús no va a dejar a ninguno avergonzado cuando va con un corazón arrepentido delante de Dios, implorando su necesidad de salvación. Así que el llamado para nosotros hoy en día es que, como iglesia, pero también como personas, tenemos que tener mucho más énfasis en la predicación,
llevar la buena nueva a más personas, porque para eso hemos sido llamados y para eso es que el Señor Jesús vino. Y las demás cosas son cosas que van añadidas y que hacen parte del ministerio y que no hay que dejarlas de hacer. Porque para esto he venido, para llevar la buena nueva de salvación. Es palabra de Dios.